Parece ser que cuando la noche se vuelve más oscura, está más oscura es porque la mañana está más cercana, o cuando ocurren situaciones más complicadas, más difíciles, es que tal vez la solución está cercana. Bueno, no siempre sucede así, pero a veces sucede así, y esto hace evidente el obrar de Dios en las circunstancias. Pasó con Israel. Seguramente ellos pensaron, bueno, oramos a Dios y Dios va a enviar la respuesta, y al parecer no, Dios envió la respuesta a través de Moisés y Aarón, sus siervos. Pero al hacer el primer acercamiento de Moisés y Aarón a Faraón, la respuesta fue rechazo y que la situación se puso más complicada. ¿Qué pasó? Pues vamos a mirarlo hoy en nuestro tiempo en Conociendo a Dios. Éxodo capítulo 5, versículo 6 dice: y mandó Faraón aquel mismo día, o sea, eso es posterior al acercamiento que hubo de Moisés y Aarón a Faraón pidiendo de parte de Dios que dejara ir al pueblo. Entonces esta fue la reacción de Faraón. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis para el pueblo para hacer ladrillo, paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esta es la calificación de Faraón a las palabras de Moisés y Aarón, que hablaban de parte de Dios. Palabras mentirosas. Dios le iba a mostrar que no eran palabras mentirosas. Versículo 10 dice: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habléis, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo y de la tarea de cada día. Ellos, al escuchar que Dios había enviado a Moisés y a Aarón, allí terminando el capítulo 4, versículo 31, dice que el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero posterior a eso, comenzando el primer intento en acercamiento a Faraón, resulta todo lo contrario. En lugar de ser libres de aflicción, se aumenta sobre ellos la aflicción, se aumenta sobre ellos la dificultad, se aumenta sobre ellos la esclavitud, la crueldad de Faraón sobre ellos, para que ya no estén pensando en lo que Dios dijo. Qué difícil situación, ¿verdad? Si nos colocamos en el lugar de ellos, tal vez en nuestra pobre y flaca fe, hubiéramos también desmayado, hubiéramos
también pensado mal, pero tal vez hemos visto situaciones como estas, donde hermanos, hermanas, personas oran a Dios por una dificultad que tienen y pareciera que Dios no escucha y por el contrario, las cosas se tornan más complicadas. Pero si ellos, los hijos de Israel, hubieran podido saber lo que nosotros sabemos ahora, que después de un tiempo, de aquel rechazo, de aquella dificultad que se complicó para ellos, realmente Dios les iba a dar completa libertad. Dios se lo había dicho y Dios lo haría. Y Dios lo hizo, lo sabemos. Y Dios lo hizo. Pero en el momento ellos están enfrentando el aumento de la dificultad en su labor, el aumento de la crueldad, del sufrimiento sobre el pueblo, de un trabajo que se duplica, que ya de por sí era difícil, se vuelve aún más complicado. ¿Y qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con aquello que dijimos que habíamos creído y ellos en su momento que habían creído? Parece que fácilmente esa fe se debilita, se quiebra frente a una situación difícil. Que Dios nos ayude a ver más allá de esa nube oscura que parece volverse más oscura cada vez más, a pesar de que se ora, la nube sigue ahí, se vuelve más oscura, pero detrás de ella está Dios mismo. A unos días, a unos meses tal vez, a un tiempo de ver la respuesta de Dios, del Dios que obra, del Dios que se interesa en su pueblo, que ama a su pueblo y les quiere ver libres. Dios estaba interesado en su pueblo, Dios amaba a su pueblo, a Dios le importaba su pueblo. Dios ama a su pueblo hoy, a Dios le importa su pueblo hoy, Dios está interesado por su pueblo hoy y por cada uno individualmente. Y el hecho de que las cosas a veces se tornen más difíciles no significa que Dios está ausente, que Dios es indiferente, que a Dios no le importa, que Dios no escucha. Por el contrario, Dios escucha, Dios no está ausente, Dios está obrando y Dios está haciendo algo. ¿Cuándo terminará esto? No sabemos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios hace y Dios hará. Y que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que el Señor nos ayude a ver más allá de la circunstancia, el Dios nuestro, tan interesado en nuestra vida, amándonos cada día y obrando a nuestro favor en cada momento y cada etapa de nuestra vida. Tenemos el mismo Dios del pueblo de Israel, el Dios fiel y verdadero, el mismo Dios que es fiel hoy con nosotros, nos ama a nosotros y quien se interesa por nosotros. Que el Señor bendiga tu vida.